Bueno, buen domingo para todos. Qué bueno es poder estar una vez más juntos, un fin de semana más, para escuchar lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en dos pasajes. Quiero hacer especial énfasis en estos dos pasajes. Uno está en Lucas capítulo 13, versículos 23 y 24, y el otro está en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Quiero comenzar leyendo Lucas 13, 23 y 24. Dice: y alguien le dijo, a Jesús obviamente: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, ¿no? En el día del Señor está hablando, ¿no? Y no podrán. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, un pasaje conocidísimo. Allí Jesús dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, yo te pido ahora en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablar a nuestras vidas. Unge mis labios, Señor, incluso ilumina mi corazón, mis pensamientos, para que al compartir tu palabra, Señor, seas vos hablando a cada vida, a cada corazón. Señor, yo te pido que este mensaje pueda dar fruto, Señor, de vida y de vida eterna. Señor, bendecimos tu palabra y abrimos ahora nuestros oídos espirituales. Yo te pido que llegues a ese lugar donde está cada uno escuchando este mensaje, ya sea en vivo o sea que después vean el video, pero que tu espíritu pueda hablar a sus vidas, Señor, y quitar de su entorno y de su mente cualquier cosa que distraiga, Señor, la atención y robe la semilla de tu palabra. Señor, te bendecimos y abrimos nuestros oídos espirituales para oír tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Al parecer, según estos pasajes que acabamos de leer, no solo que hay dos caminos, ¿no? Uno que lleva a la vida eterna, un camino que es angosto, dice, y otro camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, a la condenación eterna, sino que además de esto, estos dos caminos son realmente diferentes. Mientras que un camino es ancho, es espacioso, es muy fácil de que uno tome por ese camino, el otro camino es estrecho y es angosto. El Señor me ha hablado de una manera muy especial en esta semana con este pasaje. Estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan, los que hallan esta puerta, este camino, mientras que el camino que lleva a la perdición, dice, es ancho y es espacioso, y muchos, pero muchos son los que entran por ese camino. El camino que lleva a la vida eterna, hermanos, es angosto, es estrecho y no es fácil caminar por él. Mientras que el otro camino sí es muy fácil, y la mayoría de las personas, lamentablemente, tanto hoy como durante todas las épocas del universo, de la humanidad, las personas han decidido caminar por este camino ancho que lleva a la perdición. ¿Saben? Esto nos revela por lo menos tres realidades importantes que quiero señalar antes de meterme de lleno a este mensaje. La primera realidad que nos muestra este pasaje es que no es tan sencillo como muchos creen ser salvos. Muchos creen que
ir al cielo, ser salvos, que cuando nos morimos, todos van a irse al cielo, algunos hasta dicen que los perros van al cielo, dicen, ¿y por qué pensás que sos salvo? Porque yo no le hago mal a nadie, no le hago bien a nadie, pero tampoco le hago mal a nadie, soy una buena persona, creo que Dios es un Dios bueno y entonces me tiene que dejar entrar al cielo. Sin embargo, no es lo que Jesús dice acá. Lo que dice Jesús aquí, y lo dice el mismo Hijo de Dios, es que el camino que lleva a la vida eterna es angosto y pocos son los que hallan este camino. Sin embargo, el camino que lleva a la perdición es un camino muy, pero muy transitado. La segunda realidad que nos revela este pasaje es que la mayoría de las personas lamentablemente va camino a la perdición eterna. Esto es principalmente lo que me ha llevado a mí a predicar este mensaje hoy, porque es impactante y realmente sacudió mi corazón esto cuando uno se pone a pensar detenidamente que en nuestro entorno, las personas que nos rodean, es muy probable, no hablo quizás de nuestra familia que es cristiana, pero sí nuestros vecinos, nuestros amigos, la gran mayoría, según este relato, está camino hacia la perdición eterna, hacia la condenación eterna. Entonces, la mayoría de las personas en nuestra sociedad se está yendo a una eternidad sin Cristo. La tercera realidad que muestra este pasaje es que evidentemente lo que hace y aprueba la mayoría no siempre o no necesariamente es lo mejor, ¿no? Si la mayoría está yendo por un camino que es un camino de muerte, que es un camino de perdición, entonces yo no me puedo guiar por lo que hace la mayoría, porque si yo hago lo que hace la mayoría, mi fin va a ser el mismo que el de esa mayoría. Es muy importante, hermanos, si queremos realmente no solo ser bendecidos por Dios en esta vida, sino que más bien queremos también ser salvos por toda la eternidad, que podamos entender, que podamos discernir y que podamos aceptar que el camino ancho, el camino espacioso, el camino fácil por el que camina y vive todo el mundo, no es para nada el camino por el que debemos andar. Por eso en Salmo capítulo 32, versículo 8, allí el Señor le habla al salmista y es palabra de Dios para nosotros también y dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Necesitamos que el Señor nos haga entender. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos espirituales, que abra los ojos espirituales de las personas que nos rodean para que podamos entender cuál es el camino que nos va a llevar justamente a la vida eterna y podamos tomar la decisión de caminar por este camino, por difícil que por momentos pueda llegar a ser esto. En el Salmo 139, versículo 24, también el salmista David entonces le dice ahí en la versión NBI, se lo voy a leer, dice el salmista: fíjate, le dice a Dios, si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Me viene a la mente esa canción de Barak que dice: háblame, muéstrame si estoy mal, muéstrame si el camino que tomé me alejó de ti. Y entonces es una oración que dice: no me dejes continuar, háblame, que es por mi bien, háblame y hazme saber que no estoy bien. Y acá es lo que hace el salmista David, le dice al Señor: fíjate, Señor, si voy por mal camino y guíame por el camino
eterno. Yo le puse como título a este mensaje, a este sermón de hoy, ¿y vos en qué camino estás? Me acuerdo hace muchos años había un programa de Matías Martín que decía: chabón, amigo, ¿y vos de qué lado estás? Bueno, yo hoy no te digo de qué lado estás. Hoy quiero que esta pregunta esté resonando en tu corazón y puedas hacerte esta pregunta: Señor, yo, ¿en qué camino realmente estoy? ¿Por qué camino estoy yendo? ¿Estoy yendo realmente por el camino que lleva a la vida eterna? ¿Estoy caminando por ese camino angosto, estrecho, que me lleva a esa puerta que también es angosta y estrecha, que lleva a la vida eterna? ¿O estoy caminando por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, a la muerte eterna? Ahora, ¿cómo saber si estamos caminando bien? ¿Cómo saber si estoy en el camino correcto? Muchos piensan que están en el camino correcto y sin embargo se están autoengañando y están equivocados. ¿Cómo saber? Bueno, yo quisiera mencionar en este día 4 señales, ¿no? Porque este camino es como una ruta que nosotros tomamos. Esta vida es como una ruta que nosotros hemos tomado hacia la eternidad. Solo y indefectiblemente esta vida nos va a llevar a la eternidad. El tema es que algunos van a ir a una eternidad sin Cristo, mientras que otros van a ir a una eternidad con Cristo. Bueno, ¿en qué camino, en qué ruta estoy yo? ¿Por qué ruta estoy transitando? Qué bueno sería que al finalizar este mensaje vos puedas ver tu corazón, ver tu vida, ver tu caminar y que puedas responder esta pregunta. Y si te das cuenta que estabas yendo por el camino equivocado, puedas arrepentirte delante de Dios, quebrantarte y decirle: Señor, fíjate el camino por el que estoy yendo y guíame, Señor, por el camino eterno, pero el camino que lleva a la salvación eterna. Y para responder esta pregunta, yo quisiera que veamos hoy 4 señales que nos van a ayudar a identificar si estamos yendo por buen camino. Aquellos que hemos manejado varios kilómetros en auto por la ruta, o aquellos que manejan un micro de larga distancia, saben que es necesario hacer caso a las señales de tránsito, y también vemos los carteles que nos dicen qué ruta tomar o qué ruta no tomar para llegar al destino que queremos llegar. Yo he ido manejando a varios lugares, he ido manejando a Córdoba, he ido manejando a Entre Ríos, he ido manejando al sur, a Chipoleti, a Las Grutas, he ido manejando hasta Brasil incluso, y siempre he llegado a destino. ¿Saben por qué? Primero porque antes de salir veía cuál era la ruta que tenía que seguir, pero una vez que estaba en la ruta veía los carteles. Bueno, acá hay 4 carteles que es muy importante que los veamos para saber en qué camino estamos. Si estamos en el camino correcto que lleva a la salvación o estamos en el camino que nos lleva a la perdición. Y la primera señal que necesitamos observar para saber si estamos en el camino correcto es la señal de ser sensibles a la voz de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 15 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, escuchen, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Escuchen bien lo que acabamos de leer, porque ellos no conocieron los caminos de Dios porque endurecieron sus corazones a la voz de Dios. Y entonces al endurecer su corazón a la voz de Dios,
ellos perdieron la sensibilidad a la voz de Dios y no pudieron darse cuenta el camino de perdición por el cual ellos estaban andando. Y sigue el relato diciendo: no han conocido, ¿no?, mis caminos. Versículo 11: por tanto juré en mi ira, dice Dios, no entrarán en mi reposo. No está hablando del reposo de la tierra prometida. Si bien el relato, el contexto histórico está hablando de Israel saliendo del desierto y entrando a la tierra prometida, sin embargo, aquí el autor de Hebreo está hablando de otro reposo que es para el pueblo de Dios. Este reposo tiene que ver con entrar al reino de Dios. Este reposo tiene que ver con la vida eterna, con experimentar el poder salvador de la sangre de Jesús. Mirad, hermanos, dice el 12, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, para apartarse del camino, yo diría, del Dios vivo. Antes exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca acá en el corazón por el engaño del pecado. Tenés que vigilar este cartel, que el pecado, que la codicia de este mundo, que los engaños de las riquezas, que el afán de la vida no endurezcan tu corazón a la voz de Dios y entonces pierdas la sensibilidad a su voz y a su palabra. Sigue diciendo: porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Versículo 18: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar, ¿sí? Porque estamos hablando de entrar por el camino que lleva a la salvación. No pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, seamos temerosos de Dios, pues dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, la buena noticia. Dios habló y nos dio una buena noticia de salvación como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, los que hemos sido sensibles y hemos tenido fe, porque la fe es lo que sensibiliza tu corazón a la voz de Dios. Los que hemos creído entramos en el reposo. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios, la voz de Dios, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Un día vas a tener que dar cuentas delante de Dios, y justamente es este primer cartel el que no va a permitir que te alejes del camino correcto, el camino que lleva a la salvación. Cuando hablo de ser sensibles a la voz de Dios, lo que estoy hablando es de anhelar escuchar al Señor, de tener hambre por la palabra de Dios. Por eso Jesús decía: el que tiene oídos para oír,
oiga, ¿no? ¿Y quién no tiene oídos? Sí, todos tenemos oídos, pero Jesús estaba hablando de un oído espiritual, un oído sensibilizado a la voz de Dios. Y él decía, el que tiene oído para oír, que oiga. Entonces, creer en la palabra de Dios, darle autoridad a la palabra de Dios, tener hambre de la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios. Por eso fíjense que Jesús dijo en una oportunidad, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios la que te va a guiar por el camino de la vida. Es la palabra de Dios la que te va a llevar por el camino de la vida. Entonces, la primera señal que te indica o que te va a indicar si estás en el camino angosto que lleva a la salvación eterna, es saber justamente cuán sensible sos a la voz de Dios, cuánto hambre tenés por la palabra de Dios. Bueno, si te volviste insensible a la voz de Dios, si perdiste el deseo de recibir palabra de Dios, si estás escuchando este mensaje y decís, ¿cuándo va a terminar esto? Y perdiste el interés por la voz de Dios, si perdiste el interés por obedecer a Dios, si la palabra de Dios dejó de arder en tu interior, bueno, esto más que una señal que te muestra si estás por un buen camino o no, es más bien una señal de advertencia que te dice, estás por mal camino, tenés que retomar, tenés que cambiar de carril urgentemente. Quiero, entre paréntesis, quiero decirles que lo contrario de regir tu vida por la palabra de Dios es guiarte y caminar conforme a la opinión popular, ¿sí? Guiarte por lo que dicen los demás. ¿Cuántos saben que para obedecer a Dios y para ser sensible a su voz, muchas veces justamente tenemos que cerrar nuestros oídos a lo que dicen a nuestro alrededor, porque el diablo muchas veces usa eso para engañarnos y desviarnos del camino? Antes de terminar este punto, quiero leer algunos versículos de Salmo 119. Te animo a que leas todo el Salmo 119, no lo vamos a leer porque es el capítulo de la Biblia más largo de toda la Escritura, pero quiero leer algunos versículos que son tremendos y fíjense, ustedes van a ver cómo la palabra de Dios, la voz de Dios y el camino de Dios van entrelazados constantemente. Y entonces dice el versículo 1 del Salmo 119, bienaventurados, feliz, dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios, tu palabra, y con todo el corazón, ¿sí?, le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, dice el salmista, para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Versículo 33 del Salmo 19. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. ¿Hasta el fin qué? De mi caminar. Porque estoy en el camino angosto, estoy en el camino de la vida. Entonces, Señor, tus dichos yo los voy a guardar en mi corazón hasta el fin, hasta el día que reciba la corona de la vida. Versículo 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra, tu siervo, tu palabra. Fíjense cuánto anhelo hay acá en el salmista y cuán sensibilizado está él por la palabra de Dios.
Todo el Salmo 119 habla de la palabra de Dios, la importancia que tenía la palabra de Dios para David. Por eso, no por nada, Dios dijo que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y él supo andar en sus caminos a pesar de sus debilidades, a pesar de sus luchas. Este pasaje destila pasión por la palabra de Dios, por la voz de Dios. Sigue diciendo: confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. No quites, dice el 43, de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, andaré en libertad. Déjenme decirles que en el camino de Dios hay libertad. Libertad de opresión, libertad de la carnalidad, libertad del temor, porque es un camino de vida. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, dice el salmista. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Yo me regocijé en tus mandamientos, los cuales he amado. Pasión por la palabra. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Podríamos leer todo el Salmo 119 y cada versículo destila pasión, sensibilidad por la voz de Dios y también muestra cómo la palabra de Dios alumbra nuestro caminar. La segunda señal, luego de ser sensibles a la voz de Dios, la segunda señal que nos revela que estamos en el camino correcto que lleva a la vida es ser genuinos ante Dios. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Otra vez la palabra entrar, ¿no? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22: muchos me dirán en aquel día, presten atención a esto: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo contrario de ser genuinos es ser hipócrita. Esta gente que se le va a acercar a Dios, así como los fariseos de aquel tiempo y muchos que se decían ser religiosos y que hoy mismo se dicen ser religiosos, es que a pesar de que en apariencia eran justos ante Dios, a pesar de que ante los ojos de los hombres tenían dones espirituales, eran usados por Dios, la realidad es que en la intimidad eran unos hipócritas. La hipocresía hace que digamos y pensemos que somos algo que en realidad no somos. Es decir, la hipocresía hace que te autoengañes, que pienses que sos algo que realmente no sos. Ser hipócrita es ser una cosa en público y otra cosa muy diferente en privado. Sin embargo, quiero darte una noticia: tu Padre te ve en lo secreto. Así que a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Y quiero señalar esto que es muy importante, y más para este último tiempo que estamos viviendo, porque Cristo viene pronto. Y si no tenés en claro esto, te vas a dejar engañar incluso por las señales de los falsos profetas. Escuchá bien lo que te voy a decir. Lo que nos da convicción de que somos genuinos y que estamos por el camino de la vida y que somos aprobados ante Dios no son los dones espirituales, sino que es el fruto del Espíritu. Quiero repetírtelo, porque muchos se dejan encandilar por los dones,
Sin embargo, los dones, como don de sanidad, echar fuera demonios, lo que Jesús mencionaba acá, profetizar y tantos otros dones espectaculares, no son garantía de que está siendo aprobado ante Dios o que está yendo por el camino, ¿sí? Los hechiceros, los magos del faraón en Egipto imitaban los milagros que hacían Moisés y Aarón. Sin embargo, no lo hacían de parte de Dios. Entonces muchas veces Dios va a apoyar y respaldar algo que vos hagas porque Él respalda su palabra, pero eso no significa que Él respalde tu vida. Lo único que te va a dar garantía de que realmente estás yendo por el camino de la vida es el fruto del Espíritu Santo, que tu vida tenga fruto. Más dice la palabra de Dios en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe, y que contra tales cosas no hay ley. Jesús en un momento se acercó a una higuera y vio que esa higuera estaba llena de hojas, tenía apariencia de que era una higuera saludable, que tenía vida y que tenía fruto, pero cuando se acercó a esa higuera, ustedes ya saben lo que pasó. Esa higuera no tenía fruto. ¿Y recuerdan lo que Jesús hizo? Jesús maldijo esa higuera y dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Cuando vinieron los discípulos con él al otro día, vieron que esa higuera que Jesús había maldecido se había secado. ¿Cuál era el problema de la higuera? Tenía hojas, pero no tenía frutos. Las hojas representan nuestra apariencia. Aparentamos ser una cosa que no somos, pero a Dios no lo engañamos. Así que la segunda señal que te va a revelar cuán aprobado sos delante de Dios, y si estás caminando por el camino angosto que lleva a la vida, o si estás caminando por el camino ancho, es que seas genuino ante Dios. ¿Sí? Ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres, porque a los hombres los podés engañar, pero a Dios no. Si te das cuenta que aparentás algo que no sos y que estás llevando una doble vida, bueno, presta atención a ese cartel, porque cuanto más sigas avanzando, más te va a costar retomar por el camino que lleva a la salvación. La tercera señal que podemos ver en esta ruta y que nos mostrará si estamos yendo por el camino correcto o no, es mantenernos despiertos espiritualmente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, dice así la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses está hablando de la venida del Señor. Y entonces dice el versículo 2, capítulo 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores, a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los que están yendo por el camino ancho que lleva a la perdición están adormecidos espiritualmente a causa del afán, de los deseos de la carne, a causa del materialismo y a causa de todo lo que este mundo y Satanás les ofrece. Pero acá dice el autor de Hebreos: nosotros no durmamos como ellos, porque nosotros estamos en otro camino, sino velemos, estemos despiertos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, que supuestamente estamos yendo por el camino angosto, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación.
como quien va caminando por ese camino angosto que lleva a la salvación, con la coraza de salvación como yelmo, como casco, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Dios no te puso en su camino para que seas condenado, sino para que alcances salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. En Mateo capítulo 25 hay una parábola de 10 vírgenes y dice entonces: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Las bodas estaban llegando, así como las bodas del Cordero están próximas a suceder también. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, porque se acordaron tarde de comprar, se acordaron tarde de despertarse. Cuando se despertaron y cuando quisieron hacer algo para entrar a la comunión con el amado, era tarde. Mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, esa es la clave de estar despiertos, estar preparados. Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, estén despiertos espiritualmente, dice el Señor, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tu salvación eterna está en juego. Entonces es muy importante que no juegues con esa salvación. Es muy importante que quites de tu vida todo aquello que te adormece espiritualmente. Mantenernos despiertos espiritualmente, hermanos, es importantísimo para que las circunstancias adversas del camino y los enemigos espirituales que tenemos que enfrentar en el camino de Dios no nos tomen por sorpresa y terminen desviándonos del camino, desenfocándonos del camino de la vida. Esto es como un soldado que está en guerra. Jesús habló de la atalaya, del soldado, y un soldado que está en guerra y que le toca hacer guardia no se puede dormir, porque si se duerme, el enemigo lo puede literalmente matar. Bueno, en este camino estrecho, donde hay tantas vicisitudes, hay tantos ataques, hay tanta opresión, hay tanta lucha espiritual por momentos, no te podés dar el lujo de estar dormido espiritualmente. Tenés que estar alerta, tenés que estar atento, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso tenemos que estar velando, para mantenernos despiertos. Espiritualmente es fundamental entonces estar alertas, no enredarnos con los deseos de este mundo, no permitir, todos anhelamos cosas, pero no permitir que los afanes de esta vida nos desenfoquen de nuestro verdadero llamado,
de nuestra verdadera meta, ¿sí? Sino todo lo contrario, mantenernos despiertos, mantener nuestras lámparas llenas de aceite. El fuego del altar no se apagará, dice la palabra de Dios. Mantén tu lámpara encendida constantemente, que siempre haya aceite de Dios en tu vida, que siempre haya unción de Dios en tu vida, que siempre haya un altar con el fuego encendido en tu vida, que siempre haya comunión con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo en tu vida, porque eso es lo que va a hacer que estés despierto espiritualmente. Entonces debemos hacer hasta lo imposible por estar despiertos mientras vamos por la ruta de la vida. Miren, varias veces que he manejado por la ruta, el cansancio parecía medio ganarme y quería como, ¿no? Se te quieren como cerrar los ojos. Es horrible cuando manejas estando cansado. En esos momentos es mejor parar un instante y descansar. Bueno, en la ruta de la vida sucede exactamente lo mismo. En este camino hacia la salvación no te podés dormir, porque si no te vas a desviar y te vas a estrellar en el camino. Y por último, la cuarta señal es estar dispuestos a pagar el precio. La cuarta señal de tránsito en la ruta del camino angosto es estar dispuestos a pagar el precio. El camino que lleva a la perdición es ancho y es espacioso, pero el que lleva a la vida eterna, como dijimos recién, a la salvación, es un camino angosto y es un camino estrecho. Esto significa que para caminar por el camino de Dios que lleva a la salvación, se necesita tomar un compromiso de estar dispuestos a hacer, entre comillas, un sacrificio de no tomar atajos ni tampoco el camino cómodo y fácil. Ir por este camino demanda ciertos sacrificios, demanda pagar un precio. Algunos piensan que, bueno, el camino de la vida es fácil, y entonces escuchamos por ahí que nos dicen pare de sufrir, y es cierto, uno para de sufrir porque el peso del pecado ya no está sobre tus hombros, hay esperanza, hay fe, la fe te sostiene, pero eso no significa que el camino de la vida sea fácil o no demande el Señor de tu parte entrega, sacrificio y pagar el precio. Quiero decirte que el precio más alto lo pagó Cristo en la cruz al llevar nuestros pecados. Él pagó ya por nuestra salvación, pero si Él dejó su gloria, dejó su divinidad para vivir entre nosotros y para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y pagó por nuestros pecados y fue humillado y resucitó e hizo todo lo que hacer para que nosotros seamos salvos, como nosotros, si vamos caminando por el camino por el cual vamos a llegar a nuestra salvación eterna, vamos a ser descuidados y no vamos a estar dispuestos a hacer sacrificios, pasar ciertas tribulaciones que dice la palabra de Dios no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Pagar el precio no tiene que ver con dinero, sino que tiene que ver con una actitud de renunciar a lo que el camino de este mundo ofrece para desviarnos de lo que Dios quiere. Entonces yo tengo que estar, como dije anteriormente, despierto, pero tengo que pagar el precio de renunciar a todo aquello que no me permita seguir a Cristo. Quiero leer algunos pasajes para ir terminando, que hablan acerca de este compromiso, y es Jesús el que habla en estos pasajes bíblicos. Lucas 13:24, por ejemplo, dice el Señor: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Habla de un esfuerzo, hay que esforzarse, hay que hacer ciertos sacrificios a veces, así como el que está estudiando una carrera universitaria mientras algunos están jugando a la Play. Ese muchacho se está quemando las pestañas, pero después tiene un diploma
y pasan los años y los que juegan a la Play están trabajando, ¿no?, bajo patrón, levantándose a las 4 o 5 de la mañana para ganar una miseria. Él gana un buen sueldo porque pagó el precio del estudio. Bueno, en la vida cristiana pasa lo mismo. Es necesario esforzarse. Mateo 10, 37 y 38, allí Jesús dice: el que ama, presten atención porque esto es tremendo, miren hasta qué punto va la exigencia por compromiso de parte del Señor. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija, dice Jesús, más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué habrá querido decir el Señor? ¿No? Es muy claro, es muy determinante, este Dios es muy exigente, pareciera. Sin embargo, Él sabe que lo que nos pide, lo pide para nuestro bien. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Él quiere ser el primero. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, dice la palabra del Señor. Él quiere ser el primero. En Mateo 16, 24 y 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negate a tus derechos, a tus deseos, y tome su cruz. En otro pasaje dice: tome su cruz cada día y sígame. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, en otro pasaje paralelo dice: por causa de mí y del Evangelio, la hallará o la salvará. Entonces, querer salvar nuestra vida nos expone a perdernos eternamente muchas veces. ¿Qué quiero decir con salvar tu vida? Con pensar demasiado en tu economía, en tus deleites, en tus deseos, en querer satisfacer tu carne, te expone a la perdición eterna. Pero aquel que dice: Señor, yo voy a pagar el precio, Señor, yo te rindo todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, yo te rindo mi vida con todo lo que eso significa. El Señor dice que no es deudor de nadie, y el que tenga esta actitud, dice, salvará su vida. En Juan 12:25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Por último, Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista, dice Jesús, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Para entender este pasaje bíblico, en la NBI, la nueva versión internacional, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Los que se esfuerzan, los que son fieles, los que están dispuestos a pagar el precio, son los que van a permanecer en el camino angosto y van a ver su salvación hecha realidad. La cuarta señal, esta última señal, habla cuando la palabra de Dios señala que un camino es ancho y el otro es angosto, no se refiere a un tema de espacio, sino que tiene que ver con un tema de dificultad y de actitud frente a la dificultad y a la adversidad. No se supone que en el camino angosto no haya dificultades o adversidades. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿por qué son pocos los que pueden entrar por el camino angosto y estrecho? Porque hay poco lugar. No es un tema de espacio, es un tema de actitud frente a la dificultad y a la adversidad. Los que entran por ese camino son los que no tienen miedo de pagar el precio. ¿Querés alcanzar la salvación?
entonces luego de recibir la gracia salvadora de Jesucristo, vas a tener que estar dispuesto a pagar el precio de renunciar a todo aquello que el mundo y Satanás te ofrecen para desviarte del camino angosto que lleva a la vida eterna. Quiero decirte esto, estoy casi terminando. Esta última señal no solo te muestra si estás yendo por el camino angosto que lleva a la vida eterna, sino que también revela cuánto avanzaste y cuán maduro estás en el Señor. ¿Sí? No es una señal más, es una de las últimas señales. Es una señal del camino que si vos pasaste todas las otras señales y decís, tengo esta señal, soy sensible a la voz de Dios, tengo todas las señales que mencionamos anteriormente, soy genuino, etcétera, etcétera, y tengo ahora esto significa que si estás dispuesto a pagar el precio, si estuviste dispuesto a pagar el precio, significa que has madurado en el Señor y que tu redención está cerca, ¿sí? Que va a ser muy difícil que te saquen de este camino. Quiero terminar con dos versículos bíblicos. Uno está en Proverbios 14, 12 al 14. Dice allí, hay camino, Proverbios 14, 12 al 14, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. ¿Sí? Cuando andás por ese camino, que pensás que es camino recto, pero que es un camino de muerte, cuando andás por el camino ancho, lo que dice acá, que aún en la risa va a haber, al final se va a terminar la risa, dice otra versión, y va a venir, la tristeza va a seguir, la congoja va a seguir. Pero, dice el 14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien, el hombre que teme a Dios, estará contento del suyo, va a estar feliz de su camino. Ageo 1:6 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Yo creo que hoy es un buen día para meditar sobre nuestro caminar. Yo creo que hoy es un buen día para replantear en qué camino estamos delante del Señor, porque quizás tu caso pueda llegar a ser uno de esos que pensaban que estaban caminando por un camino recto, pero sin embargo su camino, el fin de su camino era un camino de muerte. Y entonces vuelvo a hacer la pregunta del principio, que le da título a este mensaje. ¿Vos en qué camino estás? Muchos, pero muchos, la gran mayoría, lamentablemente, en la humanidad, son los que toman el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Y lamentablemente son muy pocos los que hallan el camino que lleva a la vida eterna, a la salvación. Pero si el Señor te ha hablado, yo quiero animarte a que puedas examinar tu corazón, como dice el pasaje de Ageo que acabo de leer, meditad bien sobre vuestros caminos, y la promesa de parte del Señor es: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. El Señor dice: mejorad tus caminos, rendid tus caminos a mí, y vas a experimentar la salvación y la vida eterna. El deseo de Dios, la voluntad de Dios, es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, ¿cómo estas señales que acabamos de mencionar, qué te señalan? ¿Que estás en el camino correcto o que estabas pensando que estabas en el camino correcto, pero quizás estabas desviado? Bueno, hoy es un buen día para tomar una decisión
de volver al camino del Señor. Y si el Señor te habló, decirle, bueno Señor, yo quiero recuperar la sensibilidad a tu voz, yo quiero ser sensible a tu voz. Señor, yo quiero mantenerme despierto espiritualmente. Dios mío, yo quiero ser genuino ante ti, no quiero ser hipócrita. Señor, yo estoy dispuesto a pagar el precio y te puedo garantizar, como dijo Jesús, ¿no? Ese camino angosto, este camino estrecha a la puerta que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan, pero gloria a Dios, porque yo declaro en el nombre de Jesús que vos y yo vamos a ser de esos pocos. Quiero orar por tu vida y bendecirte en esta mañana. Padre, Señor, yo te doy gracias por tu palabra y la recibimos con temor y temblor. Estamos tan agradecidos porque vos diste tu vida en la cruz por nosotros. Pero yo te pido que bendigas a cada persona que ha escuchado este mensaje y que cada uno, Señor, pueda tomar en sus manos la responsabilidad de su caminar y de su salvación, Señor. Padre, en una sociedad que está cada vez más pervertida y que el mundo como manada, Señor, camina por el camino ancho que lleva a la perdición. Nosotros queremos ser radicales en nuestra decisión, Señor, y ser capaces, Padre Santo, de caminar por este camino angosto, por este camino estrecho que lleva a la vida eterna. Yo te pido que fortalezcas a cada hermano, aquel que está luchando, aquel que está pasando por pruebas, aquel que tiene debilidades, aquel que tiene luchas, Señor, que pueda fortalecer su fe, volver a recuperar la sensibilidad a tu voz, Señor, amar tu palabra, Señor, para que tu palabra le guíe en su caminar, renunciar a toda hipocresía, Señor, y despertarse espiritualmente, Señor, sacudir su cabeza y decir, ¿qué estoy haciendo? No permitir que el afán, el materialismo, la ansiedad, la carne, los deseos del mundo, Señor, adormezcan, Señor, nuestros sentidos espirituales. Y Padre Santo, queremos estar dispuestos a pagar el precio de estar en tu camino y como, Señor, vos decías, nos vamos a esforzar por entrar por la puerta estrecha, Padre Celestial. Yo bendigo a cada hermano que ha escuchado tu palabra y declaro, Señor, que esta palabra va a producir vida y vida eterna en cada uno de los que ha escuchado este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús y lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente fin de semana, un excelente domingo. Dios te bendiga.